Hola amigos, soy Román Machaca Larico. Quiero compartir mi opinión con ustedes el tema de actualidad política y económica. Venimos siendo azotados por coronavirus. Esto me hace recordar a la pandemia de 1918, más conocido también como gripe española, en donde fallecieron aproximadamente 100 millones de habitantes. En estos días, el Mr. David Beasley ha anunciado diciendo de que diario, posterior a coronavirus, diario van a morir 300.000 personas. Además, se va a incrementar 130 millones de hambrientos, que ya tenemos también 135 millones. Tendremos más de 300 millones hambrientos. Esto señala el director ejecutivo del Programa de Alimentos de Naciones Unidas. Y por eso me animé a comentar este tema. En este acontecimiento, el presidente norteamericano Donald Trump prácticamente ha menospreciado el impacto, viene siendo devastado por coronavirus. Nos reportan que ya fallecieron 185.000 personas y vamos al camino de contagiados a 3 millones, lo que quiere decir que se va a incrementar. Trump ha convertido coronavirus en un instrumento de guerra, en un instrumento de chantaje, de amenazas, de intervenciones militares, como es el caso de Irán y Venezuela, trasladando tropas a Europa o trasladando buques de guerra a las costas de Venezuela. Si no invadieron es porque se contagiaron los marinos. Y por otro lado, también quiere aprovechar para impulsar el endeudamiento. Con ese fin, inyectaron 160.000 millones de dólares al Banco Mundial. De igual forma, al Banco Asiático, o BID, con un monto de 80.000 millones de dólares. Con ese monto sería pues 240.000 millones de dólares disponibles para arruinar el futuro de los países. Fondo Monetario Internacional ha dicho que tenemos listo un billón de dólares para prestar a los países miembros. Mike Pompeo dice de que hemos gastado 300 billones en intento de someter a países en invasiones, en intervenciones militares durante el periodo de la Guerra Fría. Estos datos nos reflejan de que ellos tienen una conducta de endeudamiento y de derroche, ¿no? Derrochan mucho dinero en las guerras, en asesinatos, y se endeudan. No se pueden sentir felices porque tienen 55 billones de dólares. Su deuda pública, eso dividido, su deuda pública está por 21 billones, superior a 21 billones. Los elogiados empresarios, llamados también inversionistas, tienen una deuda de 16 billones. Las familias pobres, porque en Estados Unidos hay 50 millones de pobres, tienen una deuda de 14 billones. Hasta los estudiantes están endeudados en Estados Unidos. Tienen 1.5 billones. Esa cultura les gusta a ellos. Por eso discrepo con la actitud del presidente de la República, Martín Vizcarra, que quiere imitar a esta plantilla, esa plantilla heredada de Rockefeller, George Soros, de Kissinger, de los magnates del mundo que lo único que saben es patrocinar el terrorismo, el asesinato, el endeudamiento. ¿Qué más saben hacer? Y Martín Vizcarra y los gobernantes deben recordar que en el año 2020 tenemos un presupuesto general de la República que supera los 177.000 millones, de los cuales 340 millones se destinan al pago de los intereses o servicios de la deuda externa. Con ese monto de 340 millones podemos construir 20 o más complejos educativos.
¿Para qué endeudarnos? La ministra de Economía, María Antonieta Alba, estos días ha cantado la victoria diciendo de que cómo nos admiran, cómo nos quieren, que la economía está bien, que manejamos muy bien la economía, repitiendo las frases de este vetusto Hernando de Soto. Dice, nos van a dar 25.000 millones de dólares el Fondo Monetario Internacional. Y alegremente, y digo peligrosamente, emitieron la resolución ministerial 136, que suma más de 11.000 millones, equivalente a 3.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para dar, para dar bonos ¿a quién? A los agentes de Odebrecht, de Graña y Montero. Esos grupos que nos gobernaron paralelamente con la CONFIEP nos han robado 940.000 millones de soles. Encima, ahora le van a dar bonos a los agentes de Odebrecht. ¿Ya? Y más adelante van a emitir más bonos. Dicen 2 tramos. Y con eso tendremos una deuda de 25.000 millones de dólares. Sumando la deuda actual de 61 más 25 salen 86.000 millones de dólares. ¿Cómo vamos a pagar esa cantidad? Hay que recordar lo que está sucediendo en Argentina. Mauricio Macri se prestó 50.000 millones en este periodo que pasó. Hoy ese país está arruinado. Su deuda supera los 277.000 millones de dólares. No hayan qué hacer. Están en una crisis. Por eso, los gobernantes lo que deben hacer es no endeudarse, sino hacer ajustes a la economía peruana, desechar el neoliberalismo, convocar a la Asamblea Constituyente para recuperar lo que dice la SUNAT, la deuda de 60.000 millones. Esos inversionistas extranjeros, esos inversionistas entre comillas porque no lo son, son mafiosos, deben devolvernos, deben pagar esos impuestos que vale, es la sumatoria del impuesto general a las ventas y impuesto a la renta. Deben pagar, porque los peruanos pagamos nuestros impuestos. El Congreso de la República debe derogar la ley 27, 6, 23 y 24, porque con esa ley el Perú pierde un promedio de 17.000 millones de soles. Asimismo, se debe derogar la ley 29.624, ley que beneficia a Latam Chile. Eso lo hicieron la mafia fujiaprista. Se pierde más o menos 4.600 millones con esa ley. Hay organismos o financieros como los bancos que deben mucha plata al Estado. La AFP, por ejemplo, que no quiere devolver la plata de los trabajadores, maneja o recaudó 60.000 millones de dólares. Debe al Estado y debe pagar esos impuestos. Las minas Cerro Verde, Bari, Buenaventura. Entonces, no es suficiente los anuncios del ministro, el anuncio del presidente Vizcarra que estamos manejando bien, que todos los países nos admiran. Para mí el mundo debe admirar a Venezuela porque tienen solamente 9 muertos. ¿Cuántos muertos ya tenemos en el país? Ya estamos pasando aproximándonos a 600 fallecidos, superando 20.000 contagiados. ¿De qué podemos sentirnos orgullosos? Estas cosas hay que rectificar y más bien invertir en salud, en educación, hacer realidad esos 700 proyectos en el sector agrícola, invertir en el agro, porque vivimos del agro, no vivimos de otros sectores. ¿Quién produce alimentos? El sector agropecuario. Allí hay que invertir dinero. Y requieren no montos como 30.000 millones que quieren dar a los bancos, no. Requieren 800, 1.000, 1.500 millones. Hay que hacer un esfuerzo. Así como no hay miedo para dar 30.000 millones a los bancos,
para que presten a los empresarios, entre comillas, con tasas de 4, 5, 6, 7%, 8%. Y esto que si están calificados, porque el banco no presta cuando están en Infocor o cuando tienen mala conducta de pago. Entonces, al pueblo no le va a llegar esos montos, porque el pueblo está en Infocor, no tiene capacidad de pago, sus ingresos son mínimos, ni siquiera tienen sueldo mínimo vital. Ellos no tendrán acceso a esos préstamos. Hay que fortalecer entidades que están orientados a prestar dineros al sector agropecuario, con tasas inferior a, repito, 0,5%. Y en este caso, hay que dar preferencia al que nos da alimento. El banco no nos alimenta, el banco no produce alimentos. Y por lo tanto, no se trata de preocuparnos por los bancos, menos por las empresas transnacionales que nos saquean, que se llevan plata fácil sin pagar impuestos. Es el caso, por ejemplo, Bambas, que recién va a pagar después de 2022 impuestos. O la pretensión de dar Tía María para que nos saquen 120.000 toneladas por cada año durante 20 años. Pretensiones como esta son políticas neoliberales. Por eso nos oponemos a la política neoliberal. Exigimos a la convocatoria, a la Asamblea Constituyente para redactar nueva constitución y recuperar el Perú para los peruanos. Muchas gracias.